No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bien, vamos a ver la asistencia. La inductancia y la capacitancia. Bien, ¿cuál es la definición que tienen de resistencia? Como lo indica su nombre, ¿no? Es el artefacto o el objeto, se podría decir, que impide el paso a la corriente. Se resiste que pase la energía a la corriente. Es lo que yo tengo como concepto. Ya está bien. ¿Alguien más? Concepto de resistencia, ¿alguien más? Es la oposición de un material a la circulación de la corriente eléctrica. La resistencia es oposición. En general a lo que se llama flujo de electrones. Esta es la característica intrínseca y en general se llama el dispositivo, tiene por nombre de resistor. Existen diferentes tipos. Uno de ellos que posiblemente es conocido por ustedes, algo parecido a este dibujo grosero. Donde el valor de la resistencia está dado por un código de colores. Donde el valor de la resistencia está dada por las letras A, AB, por 10 a la C, más menos el valor de D en porcentaje. Esto para potencias de medio vatio. En realidad un cuarto de vatio, medio vatio, un vatio. Y la verdad no conozco si hay de 2 o 3 vatios en esta configuración. Para mayor potencia, generalmente son algunas formas, otras formas.
donde aquí en la parte superior indica el valor de la resistencia y tiene mayor potencia, así por debajo. Estos generalmente son construidos de un material tipo carbón, hechos de potencia, ya son hechos de filamentos de hilo de material conductor, es decir, de un tipo de alambre, de una combinación para poder determinar. Y actualmente existen los llamados resistores que tienen más o menos la misma forma de un diodo, que están colocados directamente sobre la placa para ser soldados. Estos son los últimos que están apareciendo para pequeñas potencias. La resistencia de cualquier material está determinada por la resistividad del material, la longitud del material y la sección de área transversal y su unidad de Seló. Es importante la resistividad del material, también la longitud y la sección de área transversal. La sección de área transversal más que todo está indicado en un material a utilizar, y es el área a través del cual se van a desplazar los electrones. Es el área sección transversal y la longitud, pues esa es la longitud que va a tener el material. Entonces uno se puede construir si tiene el material, la resistividad del material, y dependiendo de la longitud del área se puede determinar cuál va a ser el valor de la resistencia que tiene ese material considerado como resistor. Van a ver van a encontrar en la literatura que la resistencia que tiene un material alimentado con corriente continua y este mismo dispositivo alimentado en corriente alterna tiene otro valor de resistencia. Y van a encontrar que la resistencia en corriente alterna es mayor a la resistencia en corriente continua. Y esto se acentúa más cuando la frecuencia de corriente alterna aumenta. No sé si alguien ha leído o conoce cuál es la razón de que la resistencia en corriente alterna sea mayor a la resistencia en corriente continua de un dispositivo en particular. Y se acentúa más el valor de la resistencia en alterna, es mucho mayor a la resistencia en corriente continua. Siempre van a encontrar, cuando vean algún material, van a ver la resistencia en corriente continua y la resistencia en corriente alterna.
¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ha escuchado hablar? ¿Por qué? Bien, voy a dejar, pues vamos a ver, adelante. Quizás podría ser porque la corriente continua pasa, la corriente continua es constante. Ya, es una razón valedera, pero hay otras razones más. Vamos a ver después. Entremos a lo que es la inductancia. El resistor ya está definido. Hablemos de la inductancia. Bien, el dispositivo es llamado de inductor. También es conocido como bobina. Nombres antiguos. Lo correcto es decir inductor. Y en alguna literatura van a encontrar con nombre de arrollamiento. Por la acción que se tiene, ¿sí? Básicamente, esta es una bobina por la forma que tiene, es un arrollamiento y es llamado el inductor. Entonces, el inductor en algunos, el núcleo es de aire, pero algunos usan núcleo de otro material y algunos usan un núcleo magnético, no necesariamente magnético, vamos a ver eso. Cada uno tiene de estos, tiene el número de espiras, también es determinante la longitud y también el diámetro o área. Lo mismo aquí. Entonces, son las formas de que se tiene una bobina o un inductor en particular. Y el símbolo que se usa, pues, para indicar una bobina, es este, el símbolo. Antes de olvidarme aquí, el símbolo de la resistencia que se usa actualmente es de esta naturaleza, con la letra R, y aquí viene el valor que corresponde en ohmios, en particular. Es el símbolo que actualmente se usa. Alguna literatura antigua todavía usa algo parecido a esto, para indicar la cantidad de hilos que tenga, pero básicamente se va utilizando eso. Esto es cuando tiene núcleo de aire, y cuando tiene algún tipo de núcleo se utiliza con dos barras aquí. Entonces indica que esta bobina tiene núcleo y esta otra no, y está denotado por la letra L. Que se refiere a la inductancia, y su unidad es el Henry.
Pero ¿cuál es la definición de inductancia que ustedes conocen? Porque inductor es el dispositivo físico, y ese dispositivo físico que está mostrado aquí gráficamente tiene una inductancia, pero la inductancia es lo que interesa, no la parte física en particular. ¿Tiene sus ventajas y desventajas? Claro. Vamos a ver. ¿Qué es la inductancia conceptualmente? Oposición al cambio de la corriente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando han visto en circuitos 2, ¿cuál es la acción principal de un inductor? El que Todos genera un conocen. campo magnético. ¿Perdón? El generar un campo magnético. Ya. Aparte de eso. Almacenar energía en forma de campo magnético. Todos conocemos estos símbolos de voltaje y corriente. ¿Sí? En laboratorio todos han debido ver Vamos a dibujar aquí una fuente. Generalmente estas son fuentes de tensión. ¿Alguien podría dibujar o describir lo que es una fuente de corriente? ¿Alguien ha utilizado alguna vez una fuente de corriente? ¿O cómo se imaginan que es una fuente de corriente? Han debido definir y les han debido comentar en alguna parte de que el inductor no permite cambios bruscos de la corriente. En otras palabras,
hace que la corriente sea lo más constante posible, ya sea en continua, ya sea en alterna. Entonces, una fuente de corriente básicamente en forma que el inductor no está para generar campo magnético, sino es para que éste tenga un comportamiento como si fuese una fuente de corriente, ya que el inductor tiene esa acción, no permite, si aquí va a cambiar la corriente por alguna razón, cambio la carga, por ejemplo, la corriente va a cambiar por la carga conectada, pero gracias a este inductor no va a permitir que ese cambio sea tan brusco. Va a cambiar, sí, evidentemente, pero haciendo un proceso. Entonces, la presencia del inductor hace que la corriente, o sea, esta fuente de la tensión con un inductor en serie, su comportamiento sea lo que definimos como fuente de corriente. Y sin ir lejos, ¿alguno de ustedes ha debido o conoce lo que es un soldador de arco? ¿Sí? Y en un soldador de arco tienen varios taps, o sea, varias salidas dependiendo del diámetro o del grosor, si quieren, del electrodo que van a usar para soldar. ¿Alguien conoce? ¿Ha visto ese equipo o no? Es probable que alguno de ustedes también haya o utiliza en algún taller o ha utilizado. Solo comentar lo que ha visto y lo que conoce nomás, porque básicamente para que pueda funcionar lo que es el soldador de arco, necesita básicamente no tensión, sino más que todo corriente. Lo que interesa es la corriente, porque esa corriente va a hacer que empiece a fusionar y de esa manera la acción de soldar que nosotros conocemos. No sé si alguien ha visto, conoce lo que es un soldador de arco. Para el soldador de arco, Inge, se necesita formar un circuito, bueno, algo similar a un circuito, ya que tenemos la punta del arco que tiene que hacer contacto ah, con el electrodo y a la vez generar continuidad a otro cable que retorna al aparato. Sí, pero en el aparato, dependiendo del electrodo, tienen varias salidas, ¿no? Varios taps que le llaman. ¿O no? Yo vi que era regulable, al menos el que conozco es regulable, la intensidad de corriente. ¿Y cómo regulan eso? ¿Cómo regulaba? Tenía una manija, creo. Ah, ya. Es posible. Es un regulador de voltaje, niño. No tiene taps. ¿Y han visto internamente cómo está construido? Porque básicamente es un transformador nada más. Y de aquí tiene varias salidas. No como estoy dibujando, pero van colocando en cada uno de ellos. Esa es una opción. Y la otra, posiblemente tiene un núcleo en la bobina y van colocando más para poder variar el valor de la inductancia, que es otra forma de hacer, que es posiblemente lo que ustedes han visto. Ese cambio con el regulador, con manija, como han indicado, lo que cambia es el valor de la inductancia y el valor del voltaje no cambia. En este otro caso sí cambia el valor del voltaje, pero más que todo es por los taps que se tienen. Pero este es más o menos en forma grosera lo que representa una fuente de corriente, por esa razón. Entonces la inductancia no permite las variaciones bruscas de corriente y trata de mantener lo más constante posible.
¿Se puede construir un inductor de un valor de inductancia? Claro que sí. Sí, en el inductor interviene lo que es este término, no sé si alguien recuerda. Está el número de espiras, está la longitud, está el diámetro. Entonces la inductancia depende de estos parámetros en particular. El mu está referido al núcleo. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre que tiene de esta letra mu en los núcleos? ¿O en la parte magnética? Magnetización. No es permeabilidad. Sí, permeabilidad. Entonces la inductancia depende de la permeabilidad del material, del núcleo. Y permeabilidad depende de los núcleos. Hay 3 núcleos que se usan en la parte magnética, ¿alguien recuerda? ¿Cuáles son esos 3 núcleos que son utilizados? En la parte de corriente eléctrica hemos hablado de lo que es el conductor, el semiconductor y el aislante. Que depende del material. Aquí el núcleo depende de la permeabilidad. Entonces hay 3 tipos de materiales también. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No sé si empieza con diamagnético o paramagnético. ¿Recuerdan eso? Y por último, el que se llama ¿qué función cumple el núcleo en estos 4 dibujos que están? ¿Cuál es la razón de tener un núcleo? Generar un campo magnético. O colocar. ¿Qué fue lo que dijiste? Generar un campo magnético, ingeniero. Sí, toda bobina genera campo magnético, de acuerdo. Pero el núcleo, ¿qué función cumple para ese campo magnético? Aumentar ¿O su no cumple intensidad. ninguna función? Adelante. Aumentar la intensidad. Perdón, no escuché muy bien. Aumentar la intensidad del campo. Ya, ¿qué más? Generar un flujo dentro del núcleo. Bien, está en lo que dicen en realidad es el flujo magnético que va a generar un inductor es a lo largo del espacio.
y aquí hay dispersión de flujo. El núcleo lo que hace es concentrar, pero aquí todavía hay dispersión de flujo, y en esto otro es concentrar en todo lo que corresponde al núcleo. ¿Sí? Es una acción que hace. Hay otra más, que dependiendo del tipo de núcleo, al igual que la resistencia, hemos dicho que el valor de la resistencia es oposición a flujo. Entonces la permeabilidad, entre comillas, es oposición al flujo magnético. Y por eso se tiene estos tres materiales. Este es el mejor material porque su permeabilidad es alta y permite todo el campo magnético generado que circule a través de él. Este otro tiene el comportamiento de un no sé exactamente cuál de los dos, por eso ponía este. Uno de ellos, su comportamiento es como un semiconductor, es decir, permite circular el flujo magnético, no como un ferromagnético y un diamagnético o un diamagnético, un paramagnético. Uno de los dos se opone casi completamente a que circule el flujo magnético a través de él, pero es importante tener el núcleo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por último, el capacitor es la parte física. Antes que me olvide, en la parte del inductor, aquí está dada la unidad en hercios. Actualmente existen inductores, la forma de cómo viene la nominación del valor de la inductancia. En cada uno de las bobinas o inductores hay que determinar para poder conocer. El capacitor, básicamente, como símbolos en la literatura, se usa dos placas paralelas. En alguna literatura van a encontrar este símbolo de aquí, que en la parte mecánica se confunde con un amortiguador, pero se usa, y en alguna literatura van a encontrar esta simbología. Para los capacitores, actualmente se puede usar cualquiera. Antes, más que todo, esta simbología se usaba para los capacitores electrolíticos, pero eso no es determinante, se puede usar cualquiera, evidentemente. Y dentro de los capacitores hay los polarizados. En corriente continua necesariamente se debe conectar el potencial mayor donde corresponde y el potencial menor donde corresponde, y los no polarizados que no tiene esta situación. En los polarizados hay que respetar, porque un error de estos, no sé si alguien ha visto lo que sucede en los polarizados cuando se cambia la polaridad al conectar. ¿Alguien ha visto alguna? ¿Qué sucede con estos capacitores polarizados? Se Cortó. quema o explota. ¿Perdón? Genera cortocircuito. ¿Solo eso? ¿O hay alguna acción más? Se daña y puede explotar. Exactamente. Hay que tener cuidado. Un electrolítico tiene elemento líquido internamente. Si sucede esto, el líquido sale a una cierta temperatura bastante alta y podría dañar la piel y más que todo los ojos. Por eso es importante cuando se trabaje con estos dispositivos usar lentes de protección, porque puede acontecer alguna situación, y hay otra situación también que voy a comentar más adelante, y esa es la razón importante por lo cual se debe usar lentes de protección. Los no polarizados también tienen problemas. Básicamente, un capacitor es nada más dos placas en paralelo.
Y entre las dos placas se coloca un material y ese material está denotado por la letra E. ¿Alguien recuerda qué significa la letra E? Fuerza electromotriz. Ese es el voltaje, ¿de acuerdo? No es directamente una E, es un tipo de E medio especial. A ver, voy a intentar colocar, es más curvo. Permitividad. ¿Ya? La capacitancia en un capacitor es igual a la permitividad, el área y la distancia de separación. Esa distancia de separación cada vez más pequeño va a aumentar el valor de la capacitancia, o lo otro es aumentar el área. La permitividad del dieléctrico que se va a usar, pues, no es viable. La única manera de aumentar la capacitancia es aumentar el área, porque si esta distancia disminuimos, este voltaje se va a acercar y aquí podría producir un arco y de esa manera dañar el capacitor, que generalmente le dicen que está perforado porque va a producir una alta corriente aquí y va a dañar. Y esta capacitancia, la unidad es el faradio. Cuando uno hace circular corriente a través de una de ellas se carga con un potencial y la otra se carga y de otro potencial en la otra. Y en medio de él no hay ninguna unión física entre esta parte del capacitor y esta otra. Es completamente aislado en el capacitor. Siguiendo la lógica del inductor, representa un capacitor. ¿Qué hace una capacitancia? Se opone al cambio brusco del voltaje. Correcto. Entonces un capacitor se opone al cambio brusco. Y eso es lo que se aprovecha. En algunos circuitos van a ver que el capacitor no es parte del circuito, sino solamente está por esta acción. Y generalmente van a ver en circuitos integrados, los que ya conocen, dependiendo de la cantidad de pines, tiene la entrada del mayor potencial y la entrada del menor potencial, y lo que se hace es colocar un capacitor entre estos dos terminales. Va a venir la alimentación de algún lado, pero está colocado en paralelo un capacitor, y la acción del capacitor es nada más justamente lo que acaban de indicar, que se opone a variaciones bruscas de tensión, porque los semiconductores o los algunos circuitos integrados, cuando varía la tensión de alimentación, pues tiene algunos problemas, mal funcionamiento o en su defecto se daña. Entonces una aplicación del capacitor no es necesariamente en algunos circuitos
parte del análisis del circuito en particular, sino solamente está cumpliendo esa función que caracteriza. Bien, lo que estás estando para poder circular un resistor, cuáles son los parámetros para poder especificar en un inductor y en un capacitor. ¿Cómo yo especifico una vez que he hecho los casos? Por ejemplo, necesito un resistor, por decir, de 10 ohmios, necesito un inductor de 3, de 0,5 henrios y una capacitancia de 2 faradios, por ejemplo. ¿Cómo yo voy y adquiero en el mercado, en otras palabras? Porque sabemos muy bien determinar y decimos, se necesita un resistor de tal valor, hacemos los cálculos y decimos, se necesita un inductor de tal valor, y también indicamos el valor del capacitor. Entonces, ¿cuáles son los parámetros necesarios para poder especificar? Es decir, para ir y buscar en el mercado el resistor que corresponde, el inductor que corresponde o el capacitor que corresponda para poder utilizar en un circuito, en un diseño que hemos logrado realizar, por ejemplo. ¿Podría ser el voltaje y la potencia, Inge? ¿En cuál de ellos? ¿En todos? En el resistor. Bueno, la potencia en el caso del resistor. Bien, no tengan miedo en decir, vamos a ir viendo cuál es el parámetro más importante. Si alguien tiene algún otro parámetro, me indica para poder colocar. En el capacitor sería el voltaje, Inge. ¿Ya? Si alguien conoce o sabe o más o menos indica algún otro parámetro en cada uno de ellos, pues me indica para poder colocar y vamos a ir a analizar.
Bien, en realidad, en todos, aquí también. Pero en los tres, la potencia, recuerden que siempre en general, no estoy hablando de en alterno continuo, pero en general es voltaje veces corriente. En el caso del resistor y el inductor, el voltaje no es tan determinante. Lo que determina aquí es la corriente. Y en el caso del capacitor, en lo que su compañero indica el voltaje. ¿Por qué razón? Recuerden que en el capacitor hay una distancia de separación y esa distancia de separación es bastante pequeña. Entonces aquí se va a producir un arco, porque recuerden, este carga con cargas positivas y este con cargas negativas. Se va a producir un arco dependiendo del valor de voltaje que nosotros queremos colocar. Entonces, por eso es importante el capacitor, si bien la potencia es lo que manda en cualquiera de los dispositivos, pero aquí es más importante ver el voltaje. Por eso van a ver en los capacitores que siempre tienen en su carcasa o en algún lado el valor de voltaje máximo que se puede aplicar. En el inductor no, va a depender de la corriente que nosotros vamos a hacer circular a través de, ya que esto está en función al diámetro del arrollamiento que se va a manejar, y lo mismo en el caso del resistor. Es importante la corriente, no determina el voltaje, porque un resistor yo puedo colocar en cualquier tipo de voltaje, ¿sí? Dependiendo del valor de la resistencia, en otras palabras, va a circular la corriente, y con esa corriente yo sabré determinar si se va a dañar o no se va a dañar ese resistor. Y lo propio en el inductor. Es importante la corriente que va a circular por ahí. Entonces son las formas de poder ir y buscar el resistor adecuado para la aplicación que uno desee realizar. En general, nosotros pasamos de alto en esta área porque las potencias que manejamos son bastante pequeñas. No son muy altas las potencias. Entonces, los valores de resistor, de inductor y capacitor están para poder soportar esas potencias. Lo más relevante e importante esto es cuando se trabaja en potencia. Estamos hablando de tensiones por encima de 380 voltios, corrientes por encima de 100 amperes o por encima de 1 ampere, no nos trae problemas para poder determinar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, cualquier dispositivo es importante especificar a través de las características eléctricas a la cual van a ser utilizadas cada uno de estos dispositivos. Nosotros podemos construir un capacitor, un inductor y un resistor de acuerdo a las características que necesitamos. Claro que se puede. Eso está en función del material a usar y todo lo que corresponde. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. Bien, ustedes conocen la tabla periódica de los elementos, donde va la información, y nosotros estamos interesados en un elemento que tiene cuatro electrones en la última capa. Estos elementos que cumplen esta condición si a eso se le hace en el enlace covalente, sí existen dos. Uno es el llamado germanio, que ha sido el primero en ser descubierto por las características que tiene, y el otro es el que es más conocido, el llamado silicio. Entonces son los dos elementos que son usados, más que todo esto por lo que existe en el globo terráqueo en mayor cantidad, es el más utilizado y cumple las características para poder utilizar en lo que conocemos los llamados además, estos elementos, el germanio y el silicio, se ha mostrado que el nivel de energía que se requiere para llevar de la banda de valencia a la banda de conducción no es muy elevado. Sin ir lejos, básicamente por la acción de la temperatura, se puede hacer esta acción, es decir, se puede liberar estos electrones que están conectados en forma covalente, aplicando otros ciertos elementos llamados de impurezas en general. Entonces se hace una aplicación en forma química, se colocan las llamadas impurezas, y esas impurezas también de la tabla de valencia, de la tabla periódica, perdón, se han buscado elementos que tienen 5 electrones y elementos que solo tienen 3 electrones.
existen varios elementos que cumplen con esta condición en cada uno de ellos. También comprobándose que estas impurezas cumplen con esta condición de que la banda de valencia llega fácilmente a la banda de conducción, donde la energía a ser aplicada no es tan grande. Existen varios elementos en cada uno de lo que corresponde. Y la unión de esos elementos los elementos germanio y silicio se mezcla con el un elemento que tenga 3 electrones en última capa. El mismo elemento se fusiona con este otro elemento que tiene 5 capas. En cada una de ellas produce un sistema. ¿Sí? Voy a pedirles que para mañana busquen qué materiales o qué elementos corresponden a esta situación y qué elementos corresponden a esta situación y la función entre estas, qué nombres recibe, la fusión del mismo germanio silicio con cada uno de estos elementos que ustedes van a verificar para el día de mañana. Bien, voy a parar por aquí, no sé si alguien tiene una pregunta. Mañana vamos a continuar en base a esto que les estoy dejando.